¿Cómo están? Gusto de saludarlas, gusto de saludarlos. Bienvenidas, bienvenidos a esta nueva edición de Humanidades TV en Uchile TV. Estamos, por supuesto, por la plataforma de nuestro canal de la Universidad de Chile, por la radio de la Universidad de Chile y por todas las plataformas de nuestra Facultad de Filosofía y Humanidades. Con el programa de hoy vamos a cerrar el ciclo que hemos dedicado en las últimas semanas respecto a la inteligencia artificial. Hemos intentado acercarnos a este fenómeno aparentemente nuevo, pero que no es tan nuevo, viene explorándose hace ya unas cuantas décadas, pero que en fin ahora ha explotado de una manera mucho más visible. Y para eso vamos a conversar con la psicóloga, doctora en ciencias políticas, subdirectora de nuestro instituto, no sé si... Departamento de Filosofía. Departamento, ahí me equivoco, entre institutos, departamentos, Chalet, Bangalo, nuestro departamento de filosofía, con Antonieta Vera. Antonieta, bienvenida, mucho gusto, muchas gracias por aceptar esta invitación. Gracias por la invitación. Tengo que contarte algo a ti y a nuestros espectadores y auditores. Todo lo que se ve de presentación no está hecho por la gente de Humanidades TV. ¿Ya? Ya no los necesitamos. Está hecho por inteligencia artificial. Yo no entiendo mucho cómo se hace eso, pero está todo hecho por inteligencia artificial, menos la edición, me dijiste. Menos la edición. Mira. Entonces no vamos camino a la extinción, parece. ¿O no tanto? No sé, no creo. Yo creo que el tema de la inteligencia artificial sí plantea preguntas súper interesantes. Y yo creo que son esas preguntas las que convocan en gran medida a las humanidades, a la filosofía entre ellas, pero a las humanidades en general. Porque, claro, son preguntas inquietantes, eso sí, sin duda, ¿no? Algunas conversaciones que hemos tenido, yo tengo un acercamiento a la inteligencia artificial todavía muy novato, ¿no? Con suerte ocupo ChatGPT y un par de cosas, pero me plantea preguntas que, o sea, me tocará ponerme al día en formación en inteligencia artificial sin duda, pero más allá de eso son las preguntas las que me interesan y un poco con esas preguntas me quiero quedar por el momento, ¿no? Por ejemplo, un plano importante de preguntas creo que son de orden material y económico, ¿no? Claro. O sea, por un lado, la materialidad del asunto que nos lleva a pensar en el uso del agua, ¿no? En estas grandes torres de procesamiento que implican uso de agua, en cómo se irá a usar el océano para eso en determinado momento, en cómo hacer también de la inteligencia artificial, que ya no está en duda su avance, ¿no? Algo más bien sostenible para el medio ambiente, ¿no? Ha habido ya una serie de cumbres, entiendo, de conversación sobre estos temas entre grandes países, grandes potencias y también los países del sur global, con acuerdos mínimos, ¿no? De sustentabilidad, de desarrollo, de una división igualitaria entre el norte y el sur global en relación al desarrollo de la IA. Pero hay países que no se ponen de acuerdo o que no firman ciertos acuerdos. Claro, hay algunos que quieren avanzar y avanzar sin ningún tipo de... para ganar en la primera posición en el negocio y otros que están más preocupados de las cuestiones que tú nos estás diciendo. Claro, entonces esas preguntas, por un lado, la materia, nuestra interdependencia de lo vivo, ¿no? Por un lado, por otro lado, la cuestión económica, la paradoja de la obsolescencia programada también, ¿no? O sea, en el fondo, esto de que también la tecnología se diseña para llegar a un momento y fracasar en ese momento, cosa de que sea económicamente rentable también seguir generando nueva tecnología. Esos son un tipo de preguntas, ¿no? Pero tú quizás te formulabas otra, sí. y en la inauguración del año académico acá de la facultad, sí. Te planteaste en un punto que es muy atractivo de mirar desde el punto de vista de la humanidad, de la filosofía, que es esta cuestión de los tiempos, del pensar, ¿no es cierto? La necesidad del espacio del pensamiento que aparentemente la inteligencia artificial con la inmediatez y la velocidad no la permitiría. Entonces, es muy interesante esa aproximación que hiciste en esa charla. Claro, es algo tentativo y hay personas que lo están pensando seriamente, ¿no? Pero por un lado, claro, creo que las preguntas por la inteligencia artificial, ese apellido, ese adjetivo, artificial, nos lleva a preguntas sobre lo humano, de una u otra manera, ¿no? ¿Qué es lo auténticamente humano o lo que va a sobrevivir de la inteligencia artificial? ¿Qué es lo que define finalmente lo que es incopiable, ¿no? Ese tipo de preguntas están ancladas también en ciertos miedos, creo yo, o en cierta incluso tecnofobia, podríamos pensar, ¿no? O en cierto romanticismo también de las humanidades a veces en relación al carácter artesanal de lo que hacemos, ¿no?
un carácter artesanal que, bueno, Leila Guerrero, yo la citaba en esa pequeña charla que tuvimos, esta argentina que dice, ¿por qué querría ahorrarme el camino del pensamiento? ¿No? ¿Por qué querría ahorrarme el pensar? Yo lo que menos quiero es resumir, ¿no? Hay algo que la inteligencia artificial no ha podido copiar hasta el momento y es el espesor, ¿no? El espesor de las palabras. La densidad, ¿no? La Del densidad, un espesor que involucra un saber ciertas cosas y un no saber ciertas cosas, una incertidumbre, un error, un proceso, una falla, contradicciones, ¿no? Todo ese terreno le da a las palabras un espesor, ¿no? Dice Leila Guerrero. Y ella dice, ¿por qué querría ahorrarme ese tiempo, ese camino? Yo quiero que mi camino de pensar quede empalagoso, ¿no? De esos errores, de esos fallos, de esos procesos. Eso, por un lado, es algo que las humanidades yo creo que tienen ahí un dominio que defender, sin duda, ¿no? Pero creo que también el binomio entre la autenticidad humana versus la artificialidad de la inteligencia artificial es un binomio que también es tramposo, ¿no? Te lo pongo en un ejemplo. Hace unos días, por ejemplo, celebramos el cumpleaños de mi hija en mi casa, ¿no? Y en mi casa hay un patio y vivimos cerca de un parque. Entonces llegaron los compañeros de mi hija, súper bien, y curiosamente, no era así la invitación era ir al parque y piñata y torta. Llegaron todos con su iPad, ¿no? Al cumpleaños. Y se pusieron todos en círculo a jugar Roblox, que es la plataforma Netflix, al parecer, de los ¿Cómo se llama? Roblox. Cada uno con su avatar, ¿sí? A jugar un juego en el que estaban efectivamente todos jugando, pero estaban además físicamente uno al lado del otro, jugando en un juego que estaba en la pantalla, ¿no? Me llama la atención eso. O sea, en el fondo, ellos prefirieron en un cierto punto, igual después en algún momento me los llevé igual al parque, ¿no? Pero en algún momento prefirieron estar físicamente uno al lado del otro, pero jugando allí en la pantalla, en un juego, ¿no? Que es un poco también las preguntas que nos trae una serie de Netflix como Adolescencia, ¿no? Que es Qué en el tremenda fondo, serie, ¿no? Sí, muy buena. Y las preguntas que se hacen los padres al final tienen un poco que ver con esto, ¿no? Como, ¿qué pasó si estaba ahí al lado mío, físicamente al lado mío, y estaba seguro, le íbamos a servir la cena en un rato más? ¿Por qué pasó, no? ¿Qué pasó si estuvo siempre en la pieza, no? Entonces, claro, ese estar es también un no estar o estar en otra parte, que yo creo que personas, claro, de generaciones un poco, no sé, estoy casi en los 50 y creo que me toca hacerme unas ciertas preguntas para entender a mi hija también, ¿no? Y a una modelación de identidad que pasa por estas plataformas también. Si yo de alguna manera solo desprecio o desestimo todo lo que tenga que ver con esa tecnología, desestimo también una parte de su identidad, ¿no? Por supuesto. Entonces, bueno, la pregunta que un poco me hacía en relación a este binomio, a este binario, que creo que tampoco nos beneficia y más vale la pena, creo, abrir ese binarismo a más posibilidades, es que también nuestra carne también está llena de tecnología, ¿no? O sea, pasamos con el celular en la mano un montón de horas al día, vamos al baño con el celular. Y como te digo, estas preguntas de adolescencia son de alguna manera también eso, ¿no? Los niños también son tecnología ya, están modelados por eso. El asunto yo creo que es más bien pensar en el tiempo, ¿no? En la temporalidad, en la necesidad, decía yo en esa conversación de la que hablabas recién, de la demora. De producir demoras. Sí, creo que ese es un desafío importante para las humanidades todavía. En este momento todavía la inteligencia artificial yerra bastante, se equivoca bastante y está aprendiendo de nuestros errores, de nuestros procesos, ¿no? Creo que justamente es eso el valor de eso, lo que de alguna manera tendríamos que repensar, ¿no? ¿Podemos detenernos un momentito en el concepto de la demora? ¿A qué apuntamos con demora? ¿A tomarse un tiempo? ¿A no apurar las conclusiones de una reflexión? ¿A atreverse a dejar un espacio más vacío para que ahí fluya algo? ¿Cómo entender ese concepto de demora? Sí, yo creo que es esto de producir demoras a propósito, ¿no? Todo está hecho para la velocidad, ¿no? Y cada vez más. Es terrible ¿no? eso. Sí. Y es una de las cosas que preocupa también de este último encuentro que hubo en París sobre inteligencia artificial. Aquí, en abril nomás. Aquí, ahora en febrero, marzo, abril, no sé. Yo por ahí. tengo la fecha, el 10 y 11 de febrero. Del 2025 en París, creo. Sí. ¿no? Claro, y allí uno de los expertos en este asunto
una cosa que le parece a él inquietante es que, si bien está todo muy incierto con respecto a la inteligencia artificial ya por algunos experimentos que todavía, como te digo, están en proceso, estaría mostrando cierta actitud de autopreservación, ¿no? Que implicaría eventualmente, en un futuro, la posibilidad de que no necesariamente respondiera a mandatos humanos o la posibilidad de hackear el propio sistema una vez sabiendo que la reemplazaríamos por otra cosa, etc. Son cosas que están en proceso y, por supuesto, y lo que él más destaca, Yoshua Bengio, es que no se está invirtiendo en hacernos estas preguntas en serio, es decir, en producir la demora necesaria para no solo reflexionar sobre eso, sino que para experimentar realmente sobre eso. Y sobre lo que se está invirtiendo es que la inteligencia artificial se vuelva cada vez más eficiente y más rápida, ¿no? Pero, perdona, Antonieta, estamos hablando de algo que tendría voluntad. Como te digo, no son soluciones, no es algo acabado. Lo que dice Yoshua Bengio, este canadiense... Pero aterrorizador, punto. Él usa la palabra inquietante, sí. Por lo menos. Por lo menos. Sí, son experimentos en los cuales la IA está mostrando una capacidad de autoprotegerse, ¿no? De autopreservación, que es una característica de los seres vivos. Sí, pues. Eso es lo inquietante, ¿sí? Entonces, cuando pienso en el error, en producir demoras, me refiero, por ejemplo, a eso. O sea, la inversión de capital hoy en día está puesta en hacer la inteligencia artificial cada vez más perfecta y cada vez más rápida, y no en hacerse preguntas como esta, que son de orden ético, ¿no? Por supuesto, los dineros van a definir cosas y en eso las relaciones norte-sur global van a definir cosas también. En ese sentido, no es que la inteligencia artificial sea mala en sí misma, hay decisiones de capitales que de alguna manera ordenan eso. Si, ¿no?, se empieza a autoproteger, uno dice a lo mejor es buena o mala, de alguna sí, porque... Nos falta información. Es tremendo, ¿eh? O sí. sea, ese punto, porque uno dice... Toda la tecnología, y esta tecnología en particular, la de la inteligencia artificial, puede ser, ¿no es cierto?, un enorme apoyo a tareas, en fin, a posibilidades de ganar tiempo, de ganar espacio, de procesar datos, etc. Pero si empieza a tomar decisiones por su cuenta, estamos hablando de otra cosa ya. De otra cosa. No es un apoyo, no es algo que nos ayuda a vivir mejor la vida, sino que es algo que puede terminar en esta lógica inquietante, dominándote. Claro, pero por eso mismo, yo tengo la impresión de que las humanidades se relacionan con esta pregunta todavía con un cierto miedo, desde un cierto lugar un poco defensivo, ¿no? Y en ese sentido, nuevamente insisto en romper este binario para pensar más bien, para pensarnos como agentes de la inteligencia artificial, no como sujetos pasivos de esto, ¿no? Salir en el fondo de esa zona de confort de no quiero saber de esto, no, sino que en el fondo realmente comprometernos a entender un poco más y hacernos sujetos activos de esto, que creo que tendría que ver, como digo, con una responsabilidad al menos de las humanidades de defender la demora, ¿no? Defender la demora, es decir, defender algo que muchas veces es vergonzante, que es el error, ¿no? El error quizás sea nuestra trinchera en algún momento, nuestra capacidad o lo imprevisible del error, de equivocarnos, ¿no? Y por lo tanto los procesos como albergadores de errores y de fracasos, ¿no? Creo que pueden ser algo a defender, ¿no? Los procesos entre las cosas, es decir, pasar de preguntas normativas, ¿qué hay que hacer?, a preguntas reflexivas, ¿qué es lo que hacemos cuando hacemos lo que hacemos?, ¿no? Y ese tipo de preguntas requiere tiempo, y ese tiempo es algo que va a tocar defender justamente en un contexto en el cual todo apunta a la rapidez. Sí, y todo apunta al negocio finalmente, ¿no? También. Porque quien controla, sí, claro, no sé cómo llamarlo, los algoritmos, sí, las máquinas, lo que sea. La inteligencia generativa, pronto la inteligencia artificial cuántica, que va a ser de una velocidad ya avasalladora, ¿no? Pero lo que uno puede entender hasta el minuto es que a lo que llamamos inteligencia artificial, ya nos hemos ido acostumbrando a decir a lo que llamamos algo, porque no sabemos exactamente qué es. No entendemos bien todavía. No entendemos bien. Yo tampoco. Y tampoco entendemos muy bien muchos procesos nuestros. Fíjate que cuando iniciamos este ciclo, partimos preguntando, lo hicimos con Manuel Rodríguez, ¿ya? Y partimos preguntándole qué es la inteligencia, sí, qué le decimos inteligencia, sí, porque si hay una inteligencia artificial
naturalmente habrá una inteligencia natural. Entonces ya no hemos como acostumbrado a que a las cosas las decimos, pero no sabemos muy bien de qué estamos hablando. Entonces, hasta aquí entendíamos que la inteligencia artificial lo que tiene es una enorme capacidad de procesamiento de datos, gigantesca, que tiene disponible todo y que es capaz de juntarlo y darte una respuesta con los datos que tiene disponibles. Sí. El punto es que si seguimos por la línea de lo que tú nos vas contando, la pregunta es, ¿piensa la inteligencia artificial en el sentido de tomar decisiones respecto de esos datos que tiene? ¿En el sentido de tener como una línea de mirada? O lo que decía, si no me equivoco, Pichon Rivière, de que el pensar es un acto colectivo, finalmente. Porque eso ya nos pone en un paso completamente distinto y en las preguntas que efectivamente habría que hacerse, que hoy día aparentemente se evaden. Sí, mira, los especialistas más especialistas del asunto insisten en decir el futuro de la IA es incierto. O sea, esto de no entendemos mucho, no sabemos mucho, incluso los que más saben, no saben mucho, ¿no? O no pueden... Es como el universo, ¿no? Claro, no sabemos nomás. entonces, y lo que sí destaca, por ejemplo, este investigador canadiense que te nombraba, es que hay maneras de saber más, solo que quienes manejan los capitales no quieren saber más, ¿no? De eso, que son preguntas éticas, de orden ético, ¿no? De lo que quieren saber más es de rapidez y eficiencia, ¿no? Entonces, claro que hay decisiones políticas aquí también, ¿no? También es importante considerar que la inteligencia artificial se alimenta de lo que nosotros le entregamos como alimento, ¿no? Y en ese sentido, como te digo, me es inquietante también pensar que la inteligencia artificial se alimenta de nuestros procesos, ¿no? De nuestras preguntas, ¿no? Yo estoy de acuerdo con Leila Guerrero en que ¿por qué me ahorraría el pensar? ¿No? Hay algo del pensar y de ese espesor, de esa densidad de las palabras, ¿no? De cómo las palabras acumulan una historia, una densidad que aparece por el momento poco replicable, ¿no? Hace un par de días, tú tenías una clase con unos alumnos y pensábamos en todos los devaneos que se hacía José Martí al traducir a Víctor Hugo, ¿no? Y entonces decía, qué sé yo, traducir es transpensar, traducir es impensar. Víctor Hugo no escribe en francés, escribe en Víctor Hugo, ¿no? Toda una serie de devaneos en relación a la lealtad de la traducción, cómo realmente elijo la familia de palabras asociadas a esta otra palabra, a quién soy leal, al público en español que me lee, o al autor con el que me estoy identificando. Todas preguntas que hoy en día ponemos ChatGPT, traduce al inglés tal y listo. Y hay un espesor de palabras que es muy probable que se esté perdiendo, ¿no? De hecho, la carrera de quienes en los foros internacionales traducen a los que hablan se llama intérprete, no se llama traductor, porque escoge una cierta línea, escoge un énfasis, escoge muchas cosas, interpreta, no hay traducción en términos literales, siempre en el que traduce hay una decisión. Hay decisiones, claro, una política de selección de palabras, sin duda, ¿no? Pero bueno, en lo que respecta a esto de producir demoras, creo que allí hay una posibilidad de amotinamiento, si quisiéramos pensarlo en términos políticos, en producir a propósito demoras. Esto es algo que conversábamos con una colega argentina, Catalina Trevisache. Flavia Costa también se ha metido en estos temas, otra argentina filósofa que está pensando en esto. Pero con la Cata Trevisache conversábamos en esto a partir de una conversación sobre redes sociales, no sobre IA. Sobre esta necesidad de opinar rápido, de opinar de manera elocuente, ¿no? De posicionarse rápidamente frente a todo, ¿no? Y de cómo eso va teniendo efectos performativos, ¿no? Cómo va creando cosas, eso que muchas veces ni siquiera sabemos si es verdad, ¿no? Entonces, esto de producir demoras es algo que habría que repensar, remirar, y que hay mucho que los filósofos han pensado sobre eso, ¿no? Sobre el valor del error, ¿no? Quizás es eso lo que finalmente vamos a terminar defendiendo como lo humano, ¿no? Si la inteligencia artificial se perfecciona cada vez más, quizás el error sea una posibilidad de amotinamiento frente al avance de una IA que, insisto, no es mala en sí misma, sino que detrás de ella hay decisiones políticas y económicas que no estamos tomando todos los sujetos, ¿no? Fíjate que hay una canción de Serrat que se llama Sería Fantástico, no sé si la conoces. No. Bueno, lo que pasa es que yo soy... No, pero a mi papá le gusta mucho Serrat. Muchas gracias.
Yo he vivido con Serrat la vida entera. No, pero en Sería Fantástico, Serrat dice en una parte que sería fantástico un montón de cosas y que la ciencia, que podríamos parafrasear como la tecnología, fuera neutral. Porque nunca es neutral, finalmente. Y aquí en lo que tú nos estás contando, evidentemente no hay neutralidad en este desarrollo de la ciencia, porque cuando el negocio está de por medio, cuando el capital está de por medio, cuando la posibilidad de ir en la punta para ser el que acapare la mayor cantidad de posibilidades de cerrar, ¿no es cierto?, los miles de dólares y millones de dólares que van a estar ahí, avanzar y avanzar. ¿Cómo parapetarse, entonces? Desde la humanidad es una cosa despreciable, desechable. Mira la filosofía. ¿Qué le puede importar a ese señor que haya alguien pensando de que en una de esas hay que demorarnos un poquito más? Sí, pero yo también haría un llamado de atención a las humanidades, ¿no? O sea, creo de verdad, pensando nuevamente en el ejemplo de los niños, de estos niños que se juntan y prefieren jugar en Roblox, estando lado a lado en vez de ir al parque, prefieren ir al iPad. Y en todo lo identitario que está alojado en el avatar también, creo que las humanidades tienen un gesto un poco aristocrático a veces también, ¿no? De separarse, ¿no?, de esto que está sucediendo, de quedarse en una zona de confort en lo que me defiendo de algo que suena vulgar, ¿no? O es parte de, o no quiero saber de eso, ¿no? Y creo que está muy alojado en este romanticismo de las humanidades como un cincelado, ¿no? El pensamiento como un cincelado artesanal superior, ¿no?, a esta bajeza de la inteligencia artificial. Creo que ese estilo de pensamiento, esa estética o ese tópico de las humanidades es algo que nos hace un flaco favor. Creo que no, creo que al revés, creo que hay que romper, ¿no?, insisto en ese binario, somos un amasijo de carne y tecnología todos, desde que los seres humanos se ponen de pie, la historia del ser humano es la historia del ser humano y sus tecnologías y lo que ha fabricado con sus manos en principio, ¿no? Entonces, justamente, si se trata de inteligencia artificial, toca entonces entender mejor, vincularse a las preguntas éticas y políticas que hay allí y eventualmente atrevernos a ser agentes de algo en lo que estamos siendo también, creo, un poco pasivos, ¿no? Entonces, claro, te pongo el ejemplo de los niños porque claro, si uno, con mis estudiantes también lo conversamos la otra vez, les ponía un ejemplo parecido y me decía, profe, es que a mí las redes sociales han modelado mi vida, ¿no? Yo soy eso también, ¿no? Yo soy mi avatar, incluso, me decía una estudiante, ¿no? A veces me siento más yo en mi avatar que en la vida cotidiana, en mi pieza, ¿no? Y por eso se me ocurría adolescencia. Ah, tú eres psicóloga, así que sí. eso tiene... O sea, más el yo no es cualquier cosa, digamos. Entonces, sentirse más yo en el avatar que en el mismo es como traspasar el ser a algo externo. No sé, creo que son preguntas que la juventud nos está poniendo, ¿no? Yo ya no me siento joven, probablemente envejecer es reconocerse cada vez menos en el mundo y por eso también habría que morir en algún punto, ¿no? Porque hay un punto en que uno ya no se reconoce más en el mundo en el que vive. Pero creo que es necesario escuchar también lo que los jóvenes están diciendo en relación a esto, porque probablemente, y a eso me refiero con producir demora, ¿no? Producir una demora que nos permita también tener una conversación intergeneracional menos caricaturesca, ¿no? De los cabros chicos están perdidos en las redes, tan como zombies, ¿no? Algo un poquito más complejo que pase realmente por reconocer a esa gente joven, reconocer lo que tiene que decir, porque ellos sí son agentes, ¿no?, activos de cómo se usa la tecnología, ¿no? De qué se hace con la tecnología, de entender cómo funciona el algoritmo, ¿no? Entonces creo que hay una conversación intergeneracional a la que tenemos que abrirnos y pienso que también las humanidades les toca producir una demora importante, un tiempo a propósito, ¿no?, que requiere entonces producir espacio para la conversación. Y la conversación no es solo hablar, ¿no? La conversación implica escucha. Y creo que cuando hablamos de conversación, y implica objetos, cosas, tecnología también, ¿no? Creo que en la conversación se ha puesto mucho más el énfasis en el habla que en la escucha, ¿no? Creo que hay cosas que no sabemos, esto está en el terreno del incierto, y insisto en que las humanidades podrían también despegarse de esa aristocracia, ¿no?, de ese estilo aristocrático para meterse en estas preguntas que requieren pensar de otra manera.
Fíjate, a propósito de lo que tú decías, de que con el paso de los años uno va como sintiendo, deberíamos ir sintiendo ya que este mundo es ajeno. Y yo te llevo mucha ventaja en el paso de los años y fíjate que es verdad, uno empieza a no entender. Te preguntaba adelante cómo se llamaba el juego que jugaron los amigos de tu hija. Es una plataforma, Roblox, una plataforma. Roblox, porque pues, si alguien me dice Roblox, no piense que me está insultando, sino que me está hablando de un juego. Pero sabes que lo que va quedando al final, el vínculo con el mundo es el afecto. Y mientras existe ese vínculo que parece ser de lo humano, uno es parte del mundo. Ahí es donde te sientes parte del mundo, porque es muy ajeno que te sean las tecnologías, las tendencias, uno trata de meterse en esas tendencias, muy atractivo por otro lado. Pero hay ahí un elemento del humano que parece insustituible, incluso desde la visión de los desarrollos tecnológicos como la inteligencia artificial. Sí, yo pienso que en algún punto el estar disponible para la conversación, no sé, creo que lo de las redes sociales también, cuando conversábamos con Catalina Trevisache, era una conversación sobre el movimiento feminista y las redes sociales en ese punto, ¿no? Cuando conversábamos con Catalina, conversábamos sobre eso del tiempo para conversar, ¿no? En nuestras mismas vidas como académicos o como trabajadores, ¿no? El tiempo en una ciudad como Santiago, que es una ciudad específica también, todo nos lleva a tener cada vez menos tiempo, Sí, para conversar, ¿no? Y la conversación es justamente un espacio privilegiado para las humanidades, ¿no? Y es un espacio que es necesario, creo, defender cada vez más, ¿no? Las universidades están en un momento crítico, las humanidades también están en un momento crítico, y conversar es algo escaso, ¿no? Es un bien escaso. Y creo que solo la conversación la que nos permitiría tener este énfasis de qué hacemos cuando hacemos lo que hacemos, por ejemplo, en relación a la inteligencia artificial, ¿no? Creo que es la conversación en la que Hannah Arendt hablaba de Benjamin como un pescador de perlas, ¿no? Esas perlitas que son esas cosas, esas frases que a veces nos dicen nuestros alumnos o nuestros hijos, una generación que se relaciona con la tecnología de otra manera. Creo que es necesario amplificar la escucha y producir la demora necesaria para tener esas conversaciones. Antonio Tavera, te queremos agradecer el tiempo y todo lo que nos has contado en este rato. Contigo estamos cerrando este ciclo en que hemos intentado acercarnos a hacernos nuevas preguntas, porque en definitiva la idea de todos estos ciclos, más que encontrar respuestas a las cosas, es como asumir preguntas y generar nuevas preguntas, que es lo que es la demora que necesitamos en todos los terrenos. Así que, de nuevo, Antonieta, 1.000.000 de gracias por tu gentileza. Gracias a ti. Y a ustedes, por supuesto, muchas gracias por acompañarnos en este pequeño viaje que hemos hecho intentando comprender un poquitito más o preguntarnos nuevas cosas respecto a la inteligencia artificial. Ya nos vamos a encontrar en otro ciclo aquí desde la Facultad de Filosofía y Humanidades de nuestra Universidad de Chile. Hasta luego.